8:51. Saludamos al ingeniero automotriz Daniel Cordero, catedrático de la Universidad de El Azuay. Hace 2 o 3 días, tuvimos aquí al director de la EMOV, Adrián Castro, para hablar de las actividades que cumple la empresa de movilidad, particularmente en aquellas relacionadas con el control del aire en la ciudad de Cuenca, los esfuerzos que se hacen por disminuir la contaminación vehicular. En la ciudad de Cuenca se llegaron a decisiones de carácter intermedio, creando soluciones propias con referentes internacionales, pero sin asumir directamente normativas europeas, que es lo que se había planteado en un inicio para condicionar la reposición de buses en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer el punto de vista del ingeniero Cordero sobre cómo está marchando esta situación cuando se está ya en un proceso intermedio en la renovación parcial de los buses en esta urbe. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo a todos los oyentes de Ondas Azuayas. El tema de la calidad del aire, de las emisiones, en particular vehiculares, creo que en la ciudad, a pesar de que se hacen los esfuerzos y que se toman acciones que son aplaudibles, creo que no es suficiente, en el sentido de que las normativas con las cuales se evalúan las emisiones de los vehículos son muy diferentes a la realidad de la operación que tienen los vehículos. Por ejemplo, la prueba para medir opacidad se hace de manera estática, con acelerones, el vehículo parado, y entonces la carga que tiene el motor no es la misma que tiene cuando el vehículo va en ascenso con capacidad de media o llena de pasajeros. El esfuerzo en el motor es mucho mayor, por lo tanto la producción o la generación de emisiones es mucho mayor también. Es decir, que se estarían haciendo las mediciones en los vehículos, no en las condiciones que representan de una mejor manera el grado de contaminación que producen. Es correcto. Es para medir la realidad de las emisiones, se necesitan conectar equipos a bordo de los vehículos y entonces se pueden determinar los indicadores de emisión, es decir, cuántos kilos o cuántos gramos de contaminantes se producen por kilómetro recorrido. Y entonces esos son datos que en el Ecuador no existen y en la ciudad de Cuenca tampoco existen. Entonces, lo que puede generar en la prueba de la revisión técnica vehicular es lo que dice la normativa, ¿no? Es lo que está dado en la norma, entonces es lo que se hace. Pero la sugerencia o el planteamiento es por qué no ir más allá y por qué no conocer lo que en realidad están emitiendo los buses y los vehículos. Adrián Castro nos señalaba que existe un excelente monitoreo en la ciudad de Cuenca, que se lo hace, o se puede acceder más bien a la información en tiempo real a través de una red de monitoreo de la calidad del aire. Efectivamente es así. Es correcto. Esos son herramientas que no todas las ciudades disponen, entonces eso es algo muy bueno que se ha trabajado la EMOV, el YERSE, el Instituto de Estudios y Régimen Seccional del Ecuador, de la Universidad de La Azuay, el YERSE. En la página web usted puede ver cuál es la calidad del aire, cómo está el estado del aire en tiempo real. Eso se actualiza cada 10 segundos. Mientras dialogamos podemos observar un último reporte como para tener una idea de qué es lo que reportan estos datos en esta fecha, 21 de diciembre, en cuanto a material particulado, ozono, partículas sedimentables, dióxido de azufre, óxido nitroso, etcétera, etcétera. Correcto. Los contaminantes que se reportan son ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, material particulado PM2.5, partículas finas y dióxido de azufre. Este momento la calidad del aire es buena, tiene unos indicadores por color que es fácilmente uno puede determinar si el aire es bueno o no. Este momento el índice de aire bueno se estima de 0 a 50 y este momento está en 16.3. Podríamos conocer el índice PM25
que es un estándar que utilizan muchas ciudades en el mundo. Entendemos que el límite allí es de 25. ¿En cuánto estamos en estos momentos en el reporte de la EMOV? 16. 16. Estamos realmente por debajo de los límites recomendables para las ciudades, lo cual debe ser motivo de satisfacción, pues estamos en una hora también de alta circulación vehicular. Es correcto. Un detalle con esta medición: estos son estaciones. Existen dos en la ciudad, me parece que son dos en tiempo real. Una que está en el municipio y la otra no recuerdo el lugar exacto. Y además existen 20 estaciones de monitoreo pasivo. Esta lectura que estamos dando a conocer sería de un solo punto, no se trata de un muestreo, un promedio o algo de eso. Exactamente, esto es de la estación que está ubicada en el municipio. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, sí. Ahora, los que más contaminan son los vehículos privados, los vehículos particulares, porque generalmente lo que nos pasa, digamos, a los ciudadanos que caminamos por el centro o por cualquier sector de la ciudad es que pasa el bus junto a nosotros y es una humareda impresionante, y eso es lo que nos afecta directamente al ciudadano. Sin embargo, las mediciones se hacen a nivel de toda la ciudad, y entendemos que el mayor contaminante no son los buses de transporte público, sino más bien el número excesivo de vehículos privados que circulan. Existe una relación de número de buses o número de vehículo privado, vehículo liviano por buses, que es alarmante. A nivel nacional, esta relación es de alrededor de 85, 90 vehículos por bus. En la provincia de La Suay este número sube a 100, en la provincia de Pichincha es igual, 100 vehículos livianos por cada bus, y en la ciudad de Cuenca este número sube a cerca de 200. Es elemental pensar que hay que incentivar el uso del transporte público en la ciudad de Cuenca. Sin duda, sin duda. Y el tema de la configuración de las unidades que se utilicen para el sistema de transporte público es un detalle a considerar. Por ejemplo, existen en la ciudad 29 rutas que se pueden, en las que se puede conocer cuál es la demanda de potencia que tiene cada una. Entonces, esto permite seleccionar las unidades de buses que se adaptan a la ciudad. No que la ciudad se adapte a los buses que llegan, sino que los buses se haga una evaluación y se haga una selección de unidades de buses que realmente se adapten a las condiciones de operación que existen en la ciudad de Cuenca. Una de las razones por las que hemos traído este tema, tanto con Adrián Castro como con usted, ingeniero Cordero, es porque estamos en una época electoral y aspiramos que los candidatos a las distintas dignidades, particularmente a la alcaldía de Cuenca, tengan pleno conocimiento de estos hechos. Además, creemos que en una campaña electoral el discurso de los candidatos tiene que aterrizar un poco, no entrar en la demagogia ligera. Ojalá en temas como esto tengamos a candidatos que puedan contar con argumentos objetivos, con índices, con indicadores, con metas durante su gobierno local. Esperemos que así sea. Yo creo que es importante que los candidatos y las futuras autoridades puedan hacer o tomar las decisiones de manera técnica y no política, no de acuerdo a intereses políticos. Las decisiones técnicas quizás pueden contribuir a solucionar los problemas que tiene la ciudad. Ingeniero, usted manifestaba hace un momento que es importante que los buses se adapten a la ciudad. En el caso de Cuenca, ¿cuáles son las características que deben cumplir estos buses? Hace poco estábamos en la discusión de si debe ser Euro 3, si debe ser el Euro 5, si debemos ya avanzar hacia los buses eléctricos. ¿Cuáles son las características o las condiciones del transporte público que debe tener una ciudad como Cuenca? Lógicamente, en función de emisiones, mientras más estricta sea la normativa que cumplen los buses, es decir, si los buses cumplen normativa Euro 5, Euro 6, mejor. Ahora, ¿realmente es aplicable eso en la ciudad? Debido a la calidad del combustible que tenemos en nuestra ciudad, no se puede hablar de... Es uno de los temas sobre lo que mayor controversia hubo. Exactamente. Entonces, es curioso, y les pongo un ejemplo. Un automóvil que cumple la normativa Euro 6,
la normativa Euro 6 o la prueba para ver si un vehículo cumple la normativa Euro 6. Si un vehículo cumple con esta normativa, se realiza en un laboratorio, en un laboratorio donde se coloca el vehículo y se hace la medición de emisiones y se compara contra lo que dice la norma y se ve si cumple o no Euro 6. Entonces, este mismo vehículo, en condiciones reales de operación, no es que tiene esos mismos índices de emisiones, esa misma factor de emisión, los gramos por kilómetro. En laboratorio es diferente a la condición real. Hay estudios donde se ve que los vehículos que son Euro 6 en vida real emiten tanto como un vehículo Euro 3. Eso quiere decir que las condiciones en las cuales se realizan las pruebas no reflejan la realidad de la operación que tienen los vehículos. Por eso, más que ver si un vehículo cumple o no una normativa, es conocer cuál es la emisión real que tienen los buses y los vehículos en operación. En este tema, ¿con qué sensación se quedó usted como técnico, conocedor de la materia y como ciudadano, con todo el proceso que se hizo en la ciudad de Cuenca para el cambio de la flota de buses? Recordamos también que parte de la controversia fue el hecho de que no existe el dinero, y más que el dinero, pensaríamos que la voluntad política de hacer una inversión en un laboratorio, me parece que era una inversión del orden de $500,000, que la ciudad de Cuenca debería poder manejarlo. Es la sensación con la que yo me quedé, es que se hacen cosas, pero se podría hacer más. Entonces, claro, a nivel nacional creo que la normativa de opacidad es la más estricta en la ciudad de Cuenca, lo cual es bueno, pero creo que no es suficiente. Es decir, se podría hacer mucho más. La opacidad abarca un indicador de todos los riesgos, o hay riesgos que pueden quedar fuera de control solamente con este parámetro. En realidad, el gran problema que tienen las emisiones de los vehículos diésel, de los buses, no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, la opacidad lo que mide es qué tan oscuro es el humo que sale por el tubo de escape. Sin embargo, no detecta PM2.5, PM10, etcétera, etcétera. Y hay gases, además, que son absolutamente invisibles, como usted señala. Además, no se puede percibir con los sentidos por parte del ser humano, el de monóxido de carbono, por ejemplo. Exactamente. Existen dos tipos de emisiones, que son las emisiones gaseosas y las emisiones particuladas, el material sólido, las PM10 y PM2.5. Ahora, ¿cuál es el tamaño que tiene? ¿Qué significa PM2.5? Más o menos el diámetro de un cabello humano es de 70 micras. Entonces, PM2.10 quiere decir material particulado inferior a 10 micras y PM2.5 inferior a 2.5 micras. Entonces, si el diámetro del cabello es 70, imagínense, es 2.5 lo que significa. Entonces, es invisible, no se puede ver. Y al ser tan pequeño, el riesgo que tiene es que ingresa al sistema respiratorio de las personas y puede inclusive meterse en el torrente sanguíneo y causar graves enfermedades respiratorias, del sistema circulatorio y cancerígenas además. Usted estará al tanto de todos los esfuerzos que se hacen en diversos países del mundo, y entre ellos tenemos extremos y extremos. El caso de ciudades europeas que van prohibiendo ya para este año, otras para el próximo año, otras para el 2021, la prohibición total del uso de diésel como combustible para los vehículos. Los vehículos con este combustible no van a poder circular en muchas de ellas, pero hay otros extremos de grandes ciudades, de grandes urbes del mundo, como Nueva Delhi, que se han convertido prácticamente en cajas de humo. Es tremendo ver fotografías, se lo puede acceder fácilmente a través de internet, en las cuales los ciudadanos están obligados, así como en varias ciudades chinas, a utilizar protectores de nariz y de boca para filtrar en algo la altísima contaminación que existe. Con estos referentes, ¿hacia dónde debería caminar una ciudad como la nuestra? Yo creo que hay varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, el tema de buses eléctricos puede ser una opción. Lo que es necesario es evaluar realmente la tecnología. Existen a nivel mundial varios proveedores de buses eléctricos, y aquí en la ciudad lo que se debería hacer es
conocer la demanda que tienen los buses en la ciudad. Entonces, en la ciudad existen 29 rutas de buses. En la Universidad de la SUAY se han caracterizado 3. ¿A qué me refiero con caracterizar? Es obtener los parámetros o las velocidades máximas, los valores característicos de esta operación, es decir, velocidades máximas, pendientes máximas, potencia en rueda, demanda de energía en cada una de las rutas. Entonces, se han evaluado algunos modelos de buses eléctricos y uno puede ver que existen rutas que requieren una batería más grande, digamos, para que puedan satisfacer esas condiciones energéticas diarias, y existen otras rutas que a lo mejor con un banco de baterías más pequeño podría funcionar. ¿Es factible esto, sin embargo, para la situación económica que vive Ecuador o que vive una ciudad como la nuestra? Cuando uno quiere evaluar la tecnología de buses eléctricos, hay varios análisis que se deben hacer. Uno es el tema económico, no solamente de la inversión inicial de la compra del bus, que creo que este momento es aproximadamente 2 o 3 veces casi lo que cuesta un vehículo de combustión, sino también la parte de operación, el mantenimiento y la carga de las baterías, por ejemplo. En algunos estudios se considera que si un bus necesita una carga diaria o está bien, cumple su trabajo, llega a la noche, carga el bus y al día siguiente sigue trabajando. Pero puede haber rutas que demanden más energía y que requieran una carga en medio del día, al mediodía. Y entonces, ¿cómo hacer para satisfacer la demanda de buses? Entonces, en algunos casos lo que hacen es se compran más unidades de buses para satisfacer esa demanda con esa carga, o existen otras opciones. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar exactamente el tema técnico y económico también. Este momento, en cuanto a la compra de buses, seguramente la tarifa puede subir por cómo está la matriz de cálculo de la tarifa de buses. Pero a lo mejor con el mantenimiento hay ahorros, a lo mejor el tema ambiental también, cuantificar esas emisiones que dejarían de emitir los buses, también tiene un costo para el Estado, y en muchos casos este costo puede ser menor que mantener unidades contaminantes, ¿no? ¿Qué sucede con otras soluciones que podríamos calificarla quizá como intermedias, de utilizar combustibles que dan una combustión más limpia, como el gas licuado de petróleo o gas natural? Esa es otra opción. El tema es evaluar igualmente el consumo que tiene, el rendimiento, las necesidades de potencia que necesita el autobús, y ver si es que realmente conviene o no. Uh-huh. Es decir, conociendo lo que hacen los buses, conociendo los parámetros de cada autobús, se pueden determinar cuál es el consumo que tienen los buses, cuál es la emisión, se podría estimar, sería mejor medir, pero lo que es necesario es que se evalúen las tecnologías a la ciudad. Y repito, no que la ciudad se adapte a los buses, sino que los buses se adapten a la ciudad. Una declaración suya objetiva, con la objetividad que da el conocimiento científico de las cosas, las evaluaciones que se han hecho, la enorme polémica que se ha generado en la ciudad de Cuenca con el proyecto Tranvía. ¿Qué tan útil piensa usted? ¿Qué impactos va a traer en lo positivo, por supuesto, nos referimos, la tranvía en la ciudad de Cuenca en estos temas? Yo creo que sin duda el utilizar el transporte público en las ciudades debería ser el camino. Una meta. Es decir, motivar. Tiene que ser una meta. Exactamente. Y esto creo que hay que trabajar a más de las facilidades, digamos, del papel que tienen que cumplir los gobiernos locales como facilitadores de este objetivo. Tiene que trabajarse también en la conciencia del ciudadano. Saber, aquí tenemos el dicho,
que es lamentable de subirse en el denigrante bus, así se califica. Correcto. Pero debemos cambiar radicalmente esa forma de pensar y convencernos, porque son realidades de que al subirnos un bus estamos contribuyendo y de manera muy importante para mantener una ciudad de mejor calidad. Claro que sí. Por ejemplo, hace creo que 2-3 semanas participamos en este evento organizado por SEDI, el reto de movilidad, en el cual con un grupo de compañeros de la Universidad de la SUAY de varias áreas, que eso fue lo más interesante. Teníamos gente de automotriz con Ergo en el centro de investigación, estaba electrónica, estaba sistemas, estaba administración, comunicación, arquitectura, estaba, no quisiera olvidarme nadie, pero bueno, todo el equipo de la Universidad de la SUAY. Y entonces pensamos, derecho también, pensamos en cómo podríamos motivar el uso del transporte público. Y entonces partió del tema de sostenibilidad, es decir, cómo las personas podemos optar por tomar el transporte. Existen varios problemas que tiene el uso del bus. El tema de la percepción de inseguridad, de los tiempos, el desconocimiento de qué bus tomar para ir del punto A al punto B, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer que la gente que se mueve en vehículo deje de usar el vehículo? Y un tema puede ser las emisiones, la contaminación. Entonces, si nosotros sabemos o podemos determinar o dar la información como tienen muchos celulares ahora, al final del día le dicen: usted ha cumplido su meta de salud, ha dado 10,000 pasos. Y en cambio, si logramos incorporar estrategias como: usted el día de hoy ha cumplido o ha dejado de emitir tantos gramos de CO, tantos gramos de partículas PM2.5. Y entonces esa actividad, además de que tengo la satisfacción de que estoy dejando de emitir, estoy dejando de contaminar, me generan estímulos, me pueden generar puntos verdes, por ejemplo. Y con esos puntos verdes después yo puedo ir a locales comerciales, o puedo ir a inclusive oficinas municipales, y tengo descuentos, tengo un trato preferencial, y de esa manera quizás yo me siento más motivado a usar el transporte público, o soy más consciente de lo que significa utilizar el vehículo. Muchas veces uno dice: uy, qué tráfico que hace, pero en realidad uno es el tráfico, ¿no? Uno está en el carro y uno es parte de. Entonces, ¿cómo dejar de utilizar el vehículo? Es siendo consciente quizás de lo que esto significa, ¿no? Y tal vez si toda la ciudad es consciente y se genera una especie de sensación o de conciencia ambiental, en el sentido de que no me muevo en carro, voy en bicicleta, puedo ir en el tranvía, puedo irme en el bus. A lo mejor aumenta el número de buses que con la tecnología adecuada para la ciudad, y entonces se puede fomentar el uso del transporte público, incluido el tranvía. Y entonces hay varias aplicaciones ahora que sugieren cuál es la ruta más adecuada. Y entonces, si yo me voy del punto A, me dicen: tome la bicicleta pública, aquí bájese, súbase al tranvía, después tome el bus número tal y llega al punto en menos tiempo que si se fuera en vehículo, por ejemplo. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es buscar la forma de optimizar los recursos que existen, ¿no? Y este momento, si es algo bueno o es algo malo, creo que más bien conviene pensar a futuro y decir: bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Como ciudad, todos juntos, creo yo. Creo que eso también es importantísimo. La Cámara de Transportes del municipio, las universidades y la ciudad como tal, es estar integrados y buscar la solución como ciudad. Y entonces las nuevas autoridades creo que deberían considerar esto, no la división, no los intereses personales, sino el bien común, el bien de la ciudad, y cómo buscar estrategias para optimizar los recursos que tenemos y mejorar la situación en la que estamos. Y entonces creo yo que el tema del tranvía hay que buscar la forma de que funcione. Bien. Cualquier asunto extra que agregar, ingeniero Cordero.
Creo que comentarles que también nosotros estamos en este momento haciendo un estudio del consumo de combustible en las ciudades. A veces uno quizás para comprar un vehículo, uno en otros países, en Estados Unidos por ejemplo, en Chile, en México, existen bases de datos que le dicen a uno qué tan eficiente es el vehículo, cuál es el rendimiento de combustible que tiene. Estamos en este momento generando esta base de datos de tal forma que si una persona va a comprar un carro pueda verificar o pueda evaluar si el vehículo A o el vehículo B le da un mejor rendimiento, y entonces también esto ayuda a disminuir las emisiones, también ayuda a mejorar la calidad del aire, el tema de consumir menos, de generar menos, ¿no? Bien, y pero nos lleva nuevamente que hay que trabajar sobre todo en los ciudadanos también. Sí, yo creo que es un poco nuestra mentalidad. Es correcto, es correcto. Gracias al ingeniero automotriz Daniel Cordero, catedrático de la Universidad de la SUAY.